Muy buenas tardes, amables auditores, nuevamente junto a ustedes, sus panelistas de los días jueves en el programa Vamos, Somos Chilenos. Marcelo González, líder de la Fundación para el Progreso, sede de Valparaíso, y quien les habla, Enrique Cordobés, presidente de ECOSUR Chile, comprometidos con los valores nacionales y la profesión militar. En Radio Portales, 89.5 FM e Internet, animamos su regreso a casa y el grato encuentro con familiares y amigos. Grabamos nuestro programa con anticipación y lamentamos no poder incluir las últimas noticias. Si se perdió esta transmisión, véala después en nuestro canal de YouTube. Como siempre, recordamos a quienes nos escuchan que la vida es bella, por lo que buscamos buenas noticias que ayuden a mirar el futuro con optimismo. En esta tarde tenemos el agrado de recibir como invitada a nuestra querida amiga Tania Córdoba, que nos acompañó durante varios meses en este programa de los días jueves. Tania lidera el movimiento Frente por las Dos Vidas, el cual ha hecho una férrea defensa por el derecho a la vida del hijo que está por nacer, desde sus primeros momentos de gestación. Bienvenida, Tania, tanto tiempo que no te veíamos. Gracias, Enrique. Hola, Marcelo. Un gusto estar acá de nuevo. Me siento como en casa. Estuvimos mucho tiempo conversando jueves a jueves, si no me equivoco. Así fue. Y por cosas del destino ahí me discriminaron por atreverme a ir de candidata a la constituyente, obviamente también defendiendo el valor de la vida desde la concepción y ahora estamos para hablar de eso también. Así que feliz de acompañarlos hoy día. Qué bueno. Marcelo. Hola, primero que todo a Tania, ¿cómo estás? Gusto verte después de tanto tiempo. ¿Te hizo bien, digamos, el no estar en este programa? Parece que los malos ratos que tenemos que de repente comentar acá no están hechos bien. No, pero es buena, gusto verte de nuevo y hola Enrique, también gusto verte y también saludo a toda la gente que nos escucha hasta ahora por Radio Portales. Bueno, estamos nuevamente en Portales con nuestros amigos y no podemos dejar de comentar lo que está ocurriendo en estos días de la Convención Constitucional. Lo importante, o lo preocupante, mejor dicho, es que aprobó 13 normas sobre principios fundamentales, entre las cuales ha sido muy discutido el artículo 16 sobre derechos sexuales y reproductivos. El texto, a la letra, señala en este momento asegurar una interrupción voluntaria del embarazo y se garantiza su ejercicio libre de violencias y de interferencias por parte de terceros. En otras palabras, y hablando en menos difícil, yo creo que está legitimando el aborto libre y negando la objeción de conciencia. ¿O estoy muy equivocado, Tania? O sea, desde mi perspectiva, no. Es la misma lectura que hago yo y que hacemos desde el movimiento Provida. Los diferentes movimientos que tenemos diferentes énfasis, unos ponen su trabajo en el acompañamiento a la mujer embarazada, otros se dedican solamente a la defensa del neonato, otros vemos la perspectiva de derechos humanos que pretende proteger a la madre y al niño en gestación, a estas dos vidas, y precisamente estas frases que tú mencionas nos hacen pensar que se está legitimando el aborto libre desde la Carta Magna, que no la puede contradecir ninguna ley, y que también pasa a llevar la objeción de conciencia de cualquier miembro del cuerpo médico, de cualquier rango, que hasta ahora y que también peleamos porque fuera protegido, esa libertad individual de poder decir no quiero participar de el matar a un inocente. Y está la controversia, y mucho se ha dicho, que esto puede ser luego regulado por el Poder Legislativo, que quedaría mandatado al legislador el límite de semanas o las causales ante las cuales la mujer podría pedir al Estado que se le garantice un aborto gratuito y libre. El problema radica en que el articulado está redactado de manera tal que no puede haber discriminación, no puede haber interferencia de terceros,
y en ninguna parte hace alusión expresa a que esto va a quedar mandatado al legislador. Eran 3 artículos originalmente los que se habían propuesto desde la Comisión de Derechos Fundamentales y uno quedó afuera. Lo que están proponiendo ahora las del pañuelo verde es que ahí se va a poner esta parte en que quedaría mandatado al legislador. Pero el orden de estas oraciones y de estos artículos quedaría de una forma que es muy poco precisa y que es poco seria constitucionalmente hablando. Entonces, lo hemos conversado con colegas que se dedican, que son abogados, que son del mundo pro vida y que es muy poco serio desde el derecho constitucional dejar una cuestión redactada de la forma en la que se pretende arreglar ahora el mono, cuando se dieron cuenta de que había una gran mayoría de chilenos a los que no les satisface esto de los derechos reproductivos sin discriminación y sin libertad de conciencia para el cuerpo médico. Muy claro. ¿Qué opinas tú, Marcelo, sobre este tema? Que Sí, parece o sea, yo estoy de acuerdo con Tania, a pesar de que ustedes saben que mi posición es pro aborto, pero me parece que en general cuando comenzamos a cargar tanto con temas que también son tan complejos la Constitución y comenzamos a cargar un texto que, bueno, obviamente ya minimalista no va a ser. Conversamos la otra vez que ya se llevaban cerca de 80 artículos aprobados. La Constitución creo que del 80 tuvo 120 y eso que falta un tremendo trabajo por hacer todavía. Entonces, minimalista ya claramente no va a ser, probablemente va a ser todo lo contrario, un maximalista en forma y fondo. Y obviamente temas tan complejos que además generan división, porque uno ve en distintas encuestas de opinión pública que el tema de aborto sí ha ido creciendo, o sea, pareciera ser que hay cada vez más gente que es pro aborto, todavía es un tema que es complejo y que genera división, o sea, no es una posición sumamente o mayoritariamente aceptada, entonces llevarlo esto a un texto constitucional es muy complejo y en realidad, bueno, habla un poco también del panorama que se debe estar viviendo dentro de la convención, de estas ideas de maximalismo, de pasar por encima del otro, de no crear esta casa de todos, sino que de algunos, y yo creo que en ese sentido es bien lamentable. Ahora, yo no sé, Marcelo, si tu posición pro aborto, que es totalmente respetable, existe, digamos, aquí no hay un blanco y negro. Yo creo que también esa ley que se aprobó por las 3 causales, digamos, en el fondo te da una gradualidad, o sea, que ha existido siempre. O sea, cuando la vida de la madre está en peligro, los médicos han tomado acciones cuando el feto viene mal conformado, o la tercera me parece que es el tema de la violación, digamos. Pero dejarlo, digamos, con ese concepto que a mí siempre no lo puedo entender, digamos, que se dice que la madre tiene derechos sobre su cuerpo, pero ¿hasta dónde puede decir que un feto es parte de su cuerpo? O es algo que está unido a su cuerpo o que se formó en su cuerpo. Entonces, bueno, es una discusión muy larga y muy antigua, pero yo creo que no puede ser absolutamente libre ni puede ser absolutamente restrictivo. Por eso que la Carta Magna no puede tampoco cargarse a una opción. Yo creo que tiene que establecer un marco de referencia regulado y limitado. ¿Tania? Yo creo que además, cuando estamos hablando de una constitución, que es el marco general dentro del cual luego los detalles y las reglas las va poniendo la legislación, y que ahí es donde existe alternancia en el poder y podemos poner ciertas visiones y darle progresividad a ciertas cosas, no solamente en materia de aborto, sino que progresividad en temas de políticas de vivienda, según la necesidad. Ahora tenemos un boom de campamentos y necesitamos una nueva política de vivienda y se arreglan las reglas en el Poder Legislativo para poder responder a esta nueva realidad. Y así en todos los temas
la idea es que la Constitución dé el margen general dentro del cual esas leyes pueden ser después promulgadas por el legislativo. Entonces, cuando tenemos estos artículos tan controversiales, además, dentro de la Comisión de Derechos Fundamentales, que es la cuestión bien paradójica para mi entender, y anulamos completamente, omitimos y a propósito en cada una de las iniciativas populares de norma que se trató de poner el tema de la defensa de la vida del que está por nacer, se eliminaron de cuajo, no se pudo poner desde ninguna perspectiva, porque hubo varias iniciativas, desde los constituyentes y desde las normas que se proponían en este espacio que tuvimos para poner normas de iniciativa popular, y no lo dejaron pasar. Entonces, no hay una real intención desde los constituyentes y desde los que están en esta comisión de alojar y de tratar de conciliar las diferentes perspectivas de los chilenos, porque al final esta es la Constitución para todos. Parte del hecho de que estemos en este proceso de nueva Constitución es el hecho de que esto lo hizo una comisión, la Comisión Ortúzar, en el gobierno de Pinochet, olvidándonos de que Lagos le había hecho muchas reformas y que estaba su firma ahí, y que era la Constitución de unos pocos para todos, y que eso lo convertía en una Constitución antidemocrática y que le quitaba una legitimidad de origen. Y el problema es que para muchos ya se nos está convirtiendo en un problema lo mismo, porque cuando nos eliminan de cuajo una visión, y no solamente en este tema, hay otros muchos temas en los que se está evitando completamente poner y conciliar más de una perspectiva, y quedan ahí solamente las ideas de los constituyentes, que muchos de ellos son activistas en diferentes ámbitos. Entonces, a mí me resulta problemático, porque además ustedes saben, yo te apruebo con confianza de lo que iba a pasar, con fe en que se iba a abrir una perspectiva real de poder tener una constitución para todos los chilenos, y no es algo que vea reflejado en el interés de la mayoría de los constituyentes. Sí. No, yo comentaría primero que, bueno, esto está muy en el general también, no se ha hablado ni de causas, ni, o sea, bueno, en cierta forma deja aborto libre, porque deja en libertad de, digamos, de acción a las personas como derecho, pero sí, por ejemplo, todavía no se discute el tema del tiempo, o sea, de las semanas que tendrían que ocurrir. Hay algunos que hablan de 9 semanas, o sea, perdón, los 9 meses, pero eso también va a terminar siendo una discusión que se tiene que dar en el Congreso después de que se apruebe la Constitución. Yo veo que el gran problema acá es que quizás es el gran problema que ha tenido el proceso constituyente en general desde que quedó conformada esta convención, que es que hay ciertos grupos minoritarios que en cierta forma también dado por cómo se definió las reglas y las definiciones en términos de elección, que generó una cierta distorsión. O sea, hay una distorsión en términos de sobrerepresentación de algunos grupos, para qué hablar de los pueblos indígenas, pero también de ciertos independientes. Entonces, se ha generado una distorsión importante en términos de representación de la sociedad chilena. Y eso al final ha llevado que también el proceso en general ha ido perdiendo reputación, que la gente cada vez confía menos, y eso también se queda graficado en este tipo de proyectos, porque al final volvemos un poco a lo mismo. O sea, hay un proyecto que genera división, que además en cierta forma conlleva que no necesariamente sea exitoso el resultado de este proceso. O sea, pones además en riesgo que el proceso completo salga rechazado, porque estos son temas que al final son muy valóricos, o sea, son temas muy personales, y puede que alguien te diga, mira, en realidad, bueno, puede ser que yo no me gusta el tema de la autonomía del Banco Central, o mejor dicho, reformulo, me gusta la autonomía del Banco Central, pero estoy dispuesto a que no exista mientras, no sé, me den derechos sociales.
pero si en algo no voy a transar es que exista aborto, porque para mí la vida es muy importante, entonces ahí hay un tema que es demasiado personal, y cuando tú comienzas a poner esos temas personales también comienzas a poner en riesgo el proceso constituyente. Y creo que ahí también te muestra un poco la mezquindad, la visión bien sesgada que tienen algunos grupos, en el sentido de que al final son grupos que creen que esta constitución se tiene que hacer a su medida y no en la medida de hacer que Chile sea una casa para todos. Y ahí yo creo que hay un riesgo. O sea, yo creo que al final del día, hoy cuando estamos a 24 de marzo, lo que queremos es que el proceso constituyente termine de buena forma. O sea, yo creo que nadie quiere que la cosa fracase. O sea, al final el proceso ha gastado plata, ha gastado tiempo, la gente quiere un nuevo pacto social y la gente de cierta forma se ha transmitido o ha terminado de convencerse que el nuevo pacto social va a venir con una nueva constitución. Entonces, lo peor que podría pasar es que este nuevo pacto social con esta nueva constitución termine con un mal resultado y con una constitución que termine dividiendo más a la gente en vez de generar mayores consensos. Sí, fíjate que a propósito de los riesgos que tú señalas, la verdad es que aquí hay dos temas, ¿eh? Un tema es la posición que las personas tenemos frente al aborto. Por ejemplo, tú puedes tener una a favor, yo puedo tener una en contra, y cada uno puede vivir su vida, digamos, con sus respectivas creencias y valores. Pero cuando tú le dices a que no, ninguna persona o ninguna organización se puede negar a hacer un aborto, eso significa entonces que tú estás interviniendo en forma totalitaria sobre la voluntad de otras personas que no tienen nada que ver. O sea, un médico que dice yo no quiero el aborto, no lo puedes obligar a que haga un aborto. ¿Dónde está la libertad de las personas? Entonces yo creo que hay una cuestión bastante presuntuosa, digamos, una actitud presuntuosa de decir que yo regulo no solamente el tema, sino que además regulo a todos los que no quieren, que no están de acuerdo con el tema. ¿Por qué? Porque yo lo digo, porque yo tengo el lápiz para escribir la Constitución, entonces te quito tu derecho a negarte a hacer un aborto. ¿Ustedes van a hacer presente este tema, Tania, ante la comunidad? Veo que tenemos 4 panelistas. Con la hija de Tania tenemos 4 panelistas. Así de grande está. Enorme. Era la guagua que se nos colaba antes. Pucha, ahora está el tamaño de la mamá. Sí. ¿Me podría repetir la pregunta? Sí, lógico. Mira, lo que pasa es que lo que estábamos conversando es que había una actitud presuntuosa y totalitaria en términos de que está bien que un grupo de ultra, digamos, activistas, como tú dices, sean pro aborto, pero están obligando a otras personas que están en contra del aborto a hacer los abortos. Y eso ya va más allá del tema del aborto mismo, es como imponerle a las personas una forma de vida a todos. Es lo que yo te decía anteriormente. No solamente se está limitando el ingreso de una perspectiva que es la de proteger la vida del que está por nacer y querer equilibrarlo con estos derechos sexuales y reproductivos, con los que hemos hablado 1000 veces, yo no estoy en contra, pero los derechos sexuales y reproductivos, la reproducción ya se produjo cuando estamos hablando de aborto, y eso para mí sería un tema completamente distinto. Y además está este otro asunto que es crucial, que es el de la libertad individual de saber en qué momento, en este caso, en el ejercicio de mi profesión, transgredo o no transgredo mis propios valores por una exigencia del sistema en el que trabajo. O sea, el Estado, con su aparataje completo, va a obligar no solamente a los médicos, sino que a toda persona que esté involucrada en el proceso a facilitar la ejecución de ese aborto. En algún momento la discusión fue que solamente el objetor de conciencia podía ser el médico que de forma activa realizaba el procedimiento del aborto, pasando por encima de matronas, obstetras, TENS
incluso de la persona, y en algún momento y estuvieron también en comisión de salud, funcionarios que les toca vender esas prestaciones, que no se quieren ver involucrados en el proceso de facilitar un aborto, y en este caso de facilitar el terminar con la vida de un inocente. Entonces, son dos temas que se incluyen en derechos fundamentales, y si hay un derecho fundamental sobre cualquier otro, es el derecho a la vida, y también el derecho de la libertad individual. Entonces, para mí eso es súper importante, y es una transgresión que en realidad la Constitución no tendría por qué estar permitiéndose. Se supone que la Constitución tiene que resguardar el poder político, darle el margen al poder político para que los ciudadanos puedan ejercer esa libertad, y que el Estado no venga con su peso a quitarnos nuestra capacidad de decidir. Entonces es bien potente que se mezclen esas dos cosas justamente en la comisión y el apartado de derechos fundamentales. Sí, oye, ahí agregaría algo, o sea, que complementando lo que dice Tania, al final también hay que ver lo que está pasando con el tema del derecho a la salud y con los modelos que se quieren implementar, porque en parte dentro de toda esta discusión que se ha generado o se generó antes con el tema del aborto, también se discutió respecto al tema de la objeción de conciencia. Y la solución en muchos casos se hablaba de que al final el médico no pudiese atender en el servicio público si es que no quería no quería realizar aborto. Entonces al final tenía este médico una válvula de escape, que era simplemente trabajar en el sector privado, trabajar en alguna clínica, en alguna ISAPRE. Pero cuando hoy estamos viendo también que el mismo modelo de sistema de salud hoy se está disputando, y para muchos, incluido ahí muchos diputados del Frente Amplio, que son hoy gobierno oficialista, donde ellos piensan que se tienen que eliminar las ISAPRE, donde hoy todo tiene que ser un fondo común, digamos, y que casi que el único prestador debería ser FONASA. Entonces, al final ahí también terminan obligando a los médicos, en cierta forma, a no poder tener objeción de conciencia. O sea, los van a terminar obligando a realizar, porque el poder de negociación o el poder que va a tener FONASA o van a tener los servicios públicos van a ser tan grandes que el margen de maniobra de un médico, por ejemplo, va a ser muy débil. Entonces, todas estas cosas al final una las va sumando, les va agregando elementos que se están discutiendo en las distintas comisiones, y lo que terminamos viendo es que lo que menos estamos teniendo son espacios de libertad, estamos avanzando hacia todo lo contrario, hacia normas, hacia ciertas reglas que al final nos llevan a coartar nuestras libertades, a tener una constitución mucho más, que sea mucho más exigente en términos de deberes, y al final la gente, no sé si al final del día terminen dimensionando la pérdida de libertades que estamos poniendo en juego. Sí. Oye, Tania, Oye, y eso es perdón, Enrique, sí, y ese es un tema súper, yo profundizaría más en eso, porque precisamente una de las críticas y de la crisis institucional que nos tienen esto de querer un nuevo pacto social en Chile es esta distancia entre los poderosos y el pueblo, o entre los que dictan la ley y los que las tienen que cumplir, porque hecha la ley, hecha la trampa. Se está repitiendo en la Constitución, en este construir una nueva Constitución. No solamente por esta crisis, sobre todo en la primera mesa de problemas comunicacionales, de contarle a los chilenos cómo se estaba haciendo y qué es lo que se estaba haciendo y por qué valía la pena darse esos tiempos antes de empezar a redactar artículos, sino porque la gente no está al tanto de lo que se está redactando. Una cosa es lo que comunican los convencionales en los debates en CNN, en los programas que tenemos todos los domingos, y ellos te dan una información que está digerida y que está vista por el prisma de su propia ideología,
y no estamos yendo a la fuente. El chileno no se está interesando en ver las transmisiones, la aprobación de la misma convención ha ido bajando, y eso es una cuestión que a mí me preocupa, porque al final es un problema para la legitimidad también del ejercicio de la política misma, y se supone que esto venía a ayudarnos a solucionar un poco esa crisis, y se está convirtiendo en lo que juró combatir. Exactamente. Exactamente. Oye, Tania, ¿por qué no nos cuentas un poco qué es lo que está haciendo el Frente por las Dos Vidas? Yo pensé que me iba a decir, ¿por qué no haces callar esa guagua? No, o sea, ella es parte de la discusión, ¿no? La es parte del programa hace mucho tiempo. Pero lógico. Mira, desde el Frente por las Dos Vías, nosotros tenemos que reconocerlo, y lo hemos conversado varias veces, pasamos por una crisis. Se quedó sin habla, sin internet. Ahora sí. Motivación, que esto de los artículos de los que nos estabas hablando, sobre todo porque este 25 de marzo es el Día del Niño por Nacer. Y el Día del Niño por Nacer está resguardado por un decreto ley. Ya no es un día que nos inventamos para salir a gritar las pechoñas prohibidas, ¿ya? Es un trabajo legislativo que se hizo precisamente para proteger la vida del que está por nacer, y también promover la adopción, que es un sistema que está en absoluta crisis en este país. Hola, Marianela, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Tania? Hola, Enrique, hola, Marcelo. Perdón por el retraso, pero me metí al otro link. Estaba entrando a la otra reunión que todavía no empieza. No te preocupes, no te preocupes. Mira, estamos en una discusión bien interesante, y vamos a terminar con la última invitación de Tania. Entiendo que van a tener una actividad ustedes pronto. Sí, con panelista pequeñez aquí, Marianela, te presento a mi hija Emma. Ah, hermosa. Mire, entonces, como les contaba, esto tiene un resguardo, y fue un trabajo que se hizo por años con harta participación ciudadana, con juntar firmas y con participación ciudadana. Siempre se cree que estas cosas han venido de arriba hacia abajo, y no, la protección del que está por nacer ha venido de abajo hacia arriba. Entonces, existe la ley 20.699, dentro de la que nosotros nos estamos resguardando para pedirle a la gobernación poder poner un lienzo, como todos los otros movimientos que existen en Chile, en el balcón. Ya estamos tratando de que nos lo den, no se nos ve muy auspiciosa la cosa, pero tenemos este resguardo de que es una ley y que deberían darnos el permiso. Y con motivo del Día del Niño por Nacer y el resguardo que tenemos en la ley 20.699, nosotros nos vamos a juntar el sábado a las 11 de la mañana en la Plaza Cívica. La Plaza Cívica es esta explanada que hay por fuera de lo que llamábamos Intendencia, hoy Gobernación Regional, que está en la esquina de Bellavista con Brasil, en Valparaíso. ¿Por qué lo hacemos en Valparaíso y no vamos a Viña del Mar, o no lo hacemos en Concón, donde se tiende a pensar que están la mayoría de las personas providas de esta zona? ¿Por qué? Porque la exigencia que nosotros hacemos, la demanda que nosotros tenemos, es contra el Ejecutivo, para el Ejecutivo. Y el Ejecutivo acá lo representa, en este caso, el delegado presidencial que está en ese edificio, y nuestra primera autoridad regional, que es el gobernador, una autoridad que está electa por todos nosotros, o sea, por mí no, pero por los ciudadanos en general, y que son las autoridades que nos pueden ayudar a promover, más allá de que no lo diga la Constitución, porque tenemos el resguardo de esta ley, de este decreto ley, de proteger a través del sistema de salud, del sistema de protección. Ya. Pucha, se cortó la comunicación con Tania, pero también se nos está acabando el tiempo. Así que, bueno, nosotros le decimos a nuestros auditores que vamos a cerrar como habitualmente cerramos la primera parte de nuestro programa, contándoles
que la nave Imagina dejó el industrial puerto de Liverpool en un día soleado de primavera con 13 grados. Los pasajeros en cubierta hablan y comentan sobre los lugares donde nacieron los Beatles y dieron los primeros pasos antes de lograr su fama mundial. Algunos fueron al estadio a ver un empate a 3 goles entre el Liverpool y el Manchester United en su tradicional disputa por la Premier League. El próximo destino de la nave Imagina es el puerto de Dublín, distante a solo 10 horas de navegación, cruzando el estrecho que separa ambas islas de Gran Bretaña. La capital de Irlanda fue fundada por los vikingos el año 841 y tiene hoy casi 2 millones de habitantes. Es una potencia industrial, con castillos medievales, amén de sus tradiciones de duendes y del exquisito whisky. Buscando música irlandesa, los pasajeros encontraron en YouTube las voces de 4 hermanos que integran la banda The Corrs. En la pausa musical, les invitamos a escuchar este grupo irlandés en su versión orquestada de Runaway. A 1, 2, 3, 4, 5, 6. Say it's true. There's nothing like me and you. I'm not alone. You tell me you feel it too. And I would run away. I would run away. Yeah, yeah. I would run away. I would run away with you because I'm falling in love. Me, you know, never had. I'm never gonna stop falling in love with you. Close the door, lay down upon the floor, and by candlelight make love to me through the night. 'Cause I have run away, yeah. I've run away, yeah, yeah. I have run away, run away, run away, yeah, with you because I'm falling in love. Me, you know, never had. I'm never gonna stop falling in love with you. With you, my love. With you.
Estamos conversando sobre la ley, el proyecto de aborto, la normativa que se sumó en la convención, conversando con Tania Córdoba, que nos visita, junto con Marianela también, que es nueva panelista del programa, y con el siempre Enrique Cordobés. Recordamos también que a nuestros auditores que ayer se celebró el Día Mundial de la Meteorología, cuyo tema del año 2022 es alerta temprana y acción temprana, para reducir el riesgo de desastres, objetivo de especial importancia por las marejadas que los últimos días llegan a Valparaíso. El santoral católico celebra a 4 santos, de los cuales el más conocido es Santa Berta, quien fue una princesa de origen franco-alemán que, como reina consorte de Kent, ejerció una influencia decisiva para la introducción del catolicismo en Inglaterra. Si conoce a alguna Berta, amiga o pariente, no olvide de llamarla por teléfono o enviarle un simpático WhatsApp. Pero muy bien, pues Santa Berta. Yo tengo que decir a los auditores que mi mamá se llamaba Berta, así que no podía dejar de mencionarlo. No podía dejar de mencionarlo. Oye, bueno, estamos conversando con Tania sobre el tema del aborto, lo exploramos bastante, y bueno, no vamos a lograr ponernos de acuerdo en el corto tiempo del programa, pero lo que sí nos quedó claro es que la redacción de la actual Constitución crea espacios que son bastante discutibles, que no van a ser de la casa de todos, y que además sobrepasan el tema del aborto imponiéndole a otras personas conductas que no desean, como por ejemplo impidiéndole la objeción de conciencia. Pero respecto a la crisis que vive los valientes ucranianos después de la invasión, los canales al principio realizaron programas especiales, enviaron corresponsales a la zona del conflicto, pero transcurrido un mes de la guerra como que se ha ido enfriando el entusiasmo, la preocupación por una verdadera tragedia que se está librando con miles de víctimas. Pareciera ser que dejó de ser noticia, a pesar de que hubo ataques a Kiev y a Mariupol y otras ciudades claves de resistencia ucraniana, cada vez más brutales con estos nuevos misiles hipersónicos, 5 veces la velocidad del sonido, y que nadie puede detener hasta que logran su fatal destino. La planificación de Putin tenía prevista la ocupación de Ucrania en 15 días, pero ha transcurrido un mes y no lo han podido lograr, probablemente por la valiente resistencia de los ucranianos, que militares y civiles han tomado las armas para defender su tierra. La economía rusa lamentablemente puede resistir las sanciones internacionales. En el ámbito internacional vemos que el que ha ganado es Zelensky, el presidente de Ucrania, pero pareciera que alcanzar la paz va a ser un problema muy serio, porque lo que se está hablando en este momento es que si Ucrania renuncia a unirse a la OTAN o a ingresar a la Unión Europea, Rusia podría dar marcha atrás. No sé qué opinan ustedes, qué va a pasar con los disidentes rusos, cuál será el escenario que espera Ucrania. Marianela, ¿quieres partir tú? Sí, bueno, primero decir que es lamentable, súper triste lo que está ocurriendo, porque bueno, en una guerra siempre hay decesos, ya sea de un lado o del otro. El problema está en que ahora no solamente son soldados los que están cayendo, sino que son civiles. Y bueno, esos son denominados crímenes de guerra, por lo que quieren acusar a Putin. Y la verdad que yo lo único que quiero que esto termine, porque día que pasa hay más muertos. La gente de Ucrania, o sea, si aquí hubiese una guerra y yo me tuviese que ir de mi país, me dolería el alma. Entonces me imagino aquellas personas que adoran a su país, que son patriotas, que son amantes del lugar de donde nacieron y tengan que dejarlo por motivos forzados, encuentro que es muy triste. Aparte de todo la contingencia política, económica y todo lo que se viene con lo que es esta guerra, porque la verdad es fuerte, es duro. Sí, yo me sumo a las palabras de Marianela. O sea, claramente en una guerra, aunque quizás en el papel existe un ganador y un perdedor, en general todos pierden. Hay, sobre todo,
más ahora que además estamos en un mundo interconectado, donde no solamente hay un daño al país, que en este caso es Ucrania, que está siendo invadido, donde hay gente civiles que están muriendo, sino que además también, sin obviamente equipararlo, porque estos son daños materiales y de repente económicos versus vidas, que no hay nada más importante, también existe un entorno que comienza a afectarse, que comienza también a ver las secuelas y las consecuencias de la guerra. Y como bien señalas tú, esto es una guerra o en realidad una ocupación que esperaba Rusia hacerla muy rápido, y que claramente no lo lograron, y eso también ha ido mermando un montón de cosas. O sea, ayer leía que a uno de los generales de alto, o uno de los directivos de alto cargo en Rusia renunció, se fue de hecho de Rusia por parte de lo que significaba el fracaso de esta ocupación. Entonces, me parece que lamentablemente, además el panorama tampoco se ve muy alentador. Vemos que al mes, digamos, que se cumplió ayer de esta guerra en Ucrania, tenemos todavía para un buen rato. De hecho, las opiniones más optimistas hablaban que recién en mayo podría haber una resolución. Entonces, es un conflicto que lamentablemente todavía le queda un buen tramo de desarrollo, y además comienzan también a haber otros daños colaterales. O sea, comenzamos a ver efectos económicos importantes en Chile y el mundo, empezamos a ver cómo van a empezar también a variar ciertos insumos, ciertos materiales que al final todo se va todas las cadenas de esto, un poco como el efecto dominó. Cuando hay un país que es principal importador o exportador de algo, comienzan a moverse las otras economías, y eso obviamente también va generando repercusiones en todas partes. Entonces, lamentablemente estamos en un panorama bien complejo, y es difícil hoy, todavía a 24 de marzo, el jueves 24 de marzo, el encontrar un horizonte de término. Sí, y quizás lo más preocupante fue lo que publicó el diario ayer, porque, bueno, con las armas convencionales, los rusos en realidad han visto frenado su avance, o lo estarán regulando, también existe esa opción, pero no han logrado el objetivo que se habían planteado. Entonces comenzaron a sacar estas armas que estaban, lamentablemente estas guerras siempre son, como fue la Guerra Civil Española, un campo donde probar nuevas armas. Entonces aparecieron estos misiles hipersónicos que han causado una destrucción terrible en edificios llenos de civiles, y que no hay forma de evitarlo, digamos, pues no existe la contraarma o la arma de contención contra este tipo de armas. Y lamentablemente es muy probable que, dicen algunos, que podrían utilizar armas no convencionales. Cuando se dice palabras no convencionales es para decir en forma suave que se podrían utilizar armas nucleares que son Biológicas. Biológica, sí, sí, también. O sea, claro, al final para llegar a las armas nucleares también hay un camino que seguir, y entre esas de repente lo olvidamos, pero las armas biológicas son un tipo de armas que están disponibles, que estos países también han ido desarrollando, y que no son menores, digamos. Entonces, hay un problema ahí importante. Sí, además... Y lo otro que hay que decir, perdón, y lo otro que hay que decir, que indistintamente gane uno o gane el otro, a mi juicio pierden todos, porque Claro. se pierden vidas, se pierde infraestructura, se pierde historia, se pierde todo. O sea, si destruyen tu casa donde naciste y creciste, están destruyendo tu historia. Si Sí. destruyen, no sé, iglesias importantes que llevan años de años, que tienen reconocimiento mundial, es una pérdida histórica también. Entonces, ya sea que gane Rusia o gane Ucrania, a mi parecer pierden ambos. Buen punto. Tania, ¿qué opinas tú? Miren, o sea, no tendría nada que discutir a ninguno de lo que les he escuchado decir a ustedes. Yo creo que
que lamentablemente la capacidad negociadora, los puntos de encuentro que se han querido dar ya en Bielorrusia o toda instancia que se ha creado para poder llegar a un cese de la violencia, por querer el todo o nada, es un súper mal signo. Putin es un líder que se veía perfilando hace ya tiempo, con capacidad de hacer lo que está haciendo, o sea, de ir contra viento y marea y ir en contra de los acuerdos internacionales y de llegar a la amenaza a la ofensiva militar como lo está haciendo. El tiempo de esta guerra ha sido corta y sin embargo Rusia lo quería hacer cumplir su objetivo aún en menos tiempo. Tienen un poderío que todavía no hemos visto en todo el potencial que tiene y eso es algo que da susto. Yo siento que en este momento el mundo completo está como los ingleses o Europa en tiempos de la Guerra Fría, cuando no se sabía quién iba a apretar el botón. Y eso es bien... el ciclo que sabemos que da la historia está dando la vuelta a la rueda muy rápido. Y eso es bien... va a ser, bueno, un temazo de estudio ya después también. Y hay un punto que es súper crítico en cuanto al humanitario, que tiene que ver con, y que es el punto de que yo hasta aquí ahora, que es el tema del resguardo, de la protección de la vida que está por nacer y de los recién nacidos, todo el tema de las subterráneas y toda la crisis que no, más allá de toda la discusión ética que podamos tener al respecto de las guaguas nacidas por vientres de alquiler en Ucrania, que no están llegando a ninguna parte y que están en total abandono en el momento más crítico de la existencia, que es el ser un nonato. Son guaguas que no tienen una nacionalidad cierta, que no son ucranianos, porque la legislación les da la nacionalidad de el comprador de ese vientre, y lo digo con esa crudeza porque así es como lo pienso, y es tremendo porque no hay una solución de ningún tipo y porque en situaciones como esta de crisis tal, de la crudeza que tiene la guerra, las prioridades se van a lo esencial, a lo básico, a tener la protección de tu vida, a poder tener que comer, a poder tener cómo salir, y el Estado se encarga de proteger la soberanía y todas las prioridades se trastocan, no son las mismas que en tiempos de paz. Y legislaciones como la que tiene la ucraniana al respecto del vientre de alquiler ha generado cosas que yo creo que son de un trastoque de la dignidad humana súper profundo en esa sociedad, no solamente por el hecho, la crudeza de toparse cadáveres en la calle, que eso es un tratamiento del cuerpo humano, del occiso, que es fuerte, porque hay padres que están teniendo que pasarle sus hijos chicos a personas que pueden cruzar la frontera, y les dicen llévatelo, y hemos visto imágenes de eso, de niños cruzando con sus peluches solos, llorando. Y esta otra arista que es muy cruda también, que son estos niños abandonados, recién nacidos abandonados, que no hay cómo llevarlos al lugar donde hay una pareja esperándolos con amor para protegerlos, y están sin embargo en incubadoras en Ucrania. Es súper fuerte. Qué interesante el ángulo que tú acá estás planteando, porque es el ángulo humano y doloroso de la guerra. Yo creo que, bueno, es una cosa que tendrá que verse con las semanas que vienen, pero hay dos alternativas para Rusia, porque en fondo no ha logrado el objetivo que pretendía, que era, primero, ocupar Kiev y cambiar al presidente y poner un régimen favorable a Rusia. Pero pareciera ser que ahora podrían contentarse con establecer una franja desde Crimea hasta el territorio ruso,
contigua al Mar Negro, que permitiría, ¿no es cierto?, una extensión de su soberanía y darle todo un corredor a las bases navales que tiene Rusia en Crimea. Así que a lo mejor podría quedarse con Mariupol y renunciar a Kiev, o continuar con su lucha hacia Kiev. Y ojo, no se olviden que existen lo que se llaman las armas nucleares, las bombas de neutrones, que no tienen el problema, entre comillas, de que te dejan radiación, pero no tampoco destruyen la ciudad, sino que matan todo el ser viviente en un determinado espacio. Digamos. Esas armas, si las usan, implicaría una reacción de la Unión Europea y de Estados Unidos y una tercera guerra mundial, o qué sé yo. Bueno, pero esperemos que eso no ocurra, pero que va a depender de la pertinez, de la persistencia de Putin de querer quedarse con Kiev y cambiar el régimen, o de establecer una franja que lo ligue con su posición en Crimea y quedándose satisfecho de que, como se ha pedido, Ucrania no ingrese a la Unión Europea ni a la OTAN. Yo creo que por ahí va la salida política. Se me ocurre, no sé qué dices tú, Marcelo o Marianela. Yo creo que, bueno, la salida política, la verdad, no se ve muy clara en este momento, porque Putin, ves que lo vemos, que, bueno, han habido mesas de paz, se ha conversado cómo poder llegar a algún acuerdo, y Putin al parecer no quiere llegar a ningún acuerdo. Y lo que yo veo es como que él quiere invadir Ucrania sí o sí, porque ya dejó de verlo como presidente. Yo creo que ya lo está viendo como, o sea, a mí Putin no me gana, ¿no? Como a modo personal. Entonces, contra una persona que está haciendo prevalecer lo que él quiere por sobre las vidas humanas, tanto las de su lugar como las de Ucrania, creo que estamos frente a un líder poderoso, pero muy personalista. Y yo creo que por ese motivo la guerra no va a cesar tan pronto. Va a ser muy difícil doblegar a Putin en querer dejar Kiev, a pesar de todas las mesas de paz o tratados o todo lo que se pueda conversar entre países. Creo que va a ser muy difícil convencer a Putin de cesar la guerra, por ahora, al menos. Sí. Sí, yo comparto ahí porque además si uno escucha las palabras de Zelensky del día martes, si no me equivoco, él hace quizás un llamado a Europa, que al final es también un mensaje que se escucha harto, digamos. O sea, yo estuve en Europa ahora en febrero y o sea, hay algo que he escuchado harto como en conversaciones de calle, cosas así, era que en realidad el objetivo de Putin no era Ucrania. O sea, Ucrania, Zelensky lo dijo así, el objetivo de Putin es Europa, Ucrania es la puerta de entrada. Y en general el mensaje que uno escuchaba en las calles, en las conversaciones, cuando preguntaba allá, era muy parecido. O sea, al final ahora es Ucrania, pero después va a ser Bielorrusia, después va a ser, no sé, Rumania, y ahí al final va a seguir avanzando. Entonces, el acuerdo político yo también lo veo complejo desde esa perspectiva, o sea, porque finalmente el aceptar que Putin termine generando esta victoria va a significar, por ejemplo, que se frene el hambre de Putin de seguir. No va a haber también una derrota demasiado grande para la OTAN o para Europa en general, porque la amenaza va a mantenerse todavía viva ahí. Entonces, creo que en ese sentido es bastante complejo. Y lo otro que me gustaría agregar, que señalaba Tania, que claro, hoy como que estamos en esta visión como que quién es el que aprieta el botón al final.
De cierta forma también es porque hoy el mundo es mucho más complejo, o sea, vemos también cómo las economías, que de repente, claro, mi visión es más económica porque tengo la deformación profesional, las economías hoy están mucho más complejas, o sea, hay relaciones económicas importantes y obviamente la decisión de apoyar uno o hacer algo afecta directamente mis intereses o los intereses de mis aliados, entonces es muy complejo el quien termina apretando el botón y además, y aquí hay una crítica también en Chile, o sea, la falta de visión, por ejemplo, que está ocurriendo con lo que está pasando con el nombramiento, por ejemplo, de Bárbara Figueroa como embajadora de Argentina. Y uno podría preguntarse cómo se afecta eso, digamos, con el tema de Ucrania y Rusia. Y si uno empieza a ver, tiene mucha relación, porque Argentina hoy es nuestro principal proveedor de gas. Argentina también ha hablado constantemente, de hecho el presidente Fernández ha hablado de que Argentina puede ser la puerta de entrada de Putin a Sudamérica. Entonces, cuando uno empieza a ver cómo estas relaciones se comienzan a conectar y todo, vemos que lo que uno debería hacer es tratar de buscar una persona que, como embajadora de Argentina, con el poder de negociación que podría tener Argentina potencialmente en esta guerra respecto al gas, mucho más preparado, mucho más conocedor, y no a Bárbara Figueroa. Entonces, ahí también uno ve una falta de prolijidad, una falta de visión de un poco más de largo plazo de las relaciones internacionales que tienen que ver con este conflicto. Entonces, la cuestión política es bien compleja por estas cosas, o sea, por el tema económico, cómo hoy se van relacionando los distintos países, las necesidades que tienen los distintos países, y ahí pareciera ser que es difícil que se lleguen a acuerdo pronto, y además la falta de visión más de largo plazo también desde nuestro país. Sí, bueno, pareciera como por lo que tú dices en la primera parte de tu argumentación, es de que, bueno, Kiev es a Putin lo que era Stalingrado a Hitler, digamos, o sea, es una obsesión que va en dos vectores totalmente contrarios, y es una obsesión que va más allá de todo lo que pueda decir su complejo Estado Mayor. Ahora, yo creo que puede prevalecer la razón en la medida que Estados Unidos ejerciera un rol no tan tibio como el que ha tenido. Yo creo que la gran decepción del presidente ucraniano es que Estados Unidos no se la ha jugado, no sabemos qué razones económicas o estratégicas están detrás, pero podrían haber tenido una fuerza de disuasión naval en el Mar Negro. O sea, hay un concepto estratégico naval que es bien interesante, porque la fuerza naval se puede acercar y ejercer una influencia respecto de la tierra sin hacer y sin disparar ningún tiro. Entonces, eso genera un efecto de disuasión que no se ha empleado. O sea, no se han usado armas o medidas que podrían coartar un poco el avance ruso, que hasta el momento, en la parte sur que yo veo, tienen una línea roja continua. Así que, bueno. Sí, es que ahí, Enrique, solamente quizás como para reforzar el punto, lo que pasa es que yo creo que la lógica como de estas guerras bélicas de armas y todo, es una visión que también es poco moderna. O sea, ¿en qué sentido? En que hoy podríamos decir que al final Ucrania es el tablero de ajedrez, y lo que está pasando alrededor es lo que termina siendo lo relevante, digamos. Entonces, probablemente hoy Estados Unidos, claro, uno desde el punto de vista bélico dice, ha hecho poco, o sea, y está haciendo poco, pero el gran ganador, por lo menos lo que he escuchado yo, es que en parte ha sido Estados Unidos, porque Estados Unidos está presionando a China, por ejemplo, que es con el que tiene esta gran batalla económica. Entonces está presionando a China para que China tenga que finalmente tomar postura. China también se ha visto un poco debilitado, porque parte de sus principales importadores de Ucrania es China, y por otra parte tiene relaciones con Rusia, entonces está como un poco ahí en el limbo. Entonces Estados Unidos, en la posición que está hoy, está ganando. Y por eso yo creo que también, obviamente desde lo frío, o sea, estamos sacando un poco lo que significa las vidas y todo, que es lamentable, pero viéndolo desde la estrategia, me parece a mí, y cómo se van relacionando los países y todo lo que significa. Entonces, por eso de repente uno dice, claro, Estados Unidos podría hacer más, pero ¿le convendría hacer más, o sea, desde el punto de vista bélico?
A Sí. mi gusto no, no le convendría hacer más. Sí, Porque- ahora lo que dice económicamente, perdón, que Marianela, quería hacerle una sola pregunta a Marcelo, que es el experto. Cuando yo leí que podía estar Rusia 5 años o 4 años resistiendo las medidas económicas, las sanciones, ¿a qué se debe? ¿Porque es un país autárquico? Porque si le están cerrando los puertos, los aeropuertos y todo tipo de relación con el resto, es porque económicamente es capaz de sobrevivir sin el resto del mundo, ¿o me equivoco? Sí, yo creo que esos 5 años no sé si son verdad, no creo que puedan durarlo. Además, el cierre y las sanciones económicas no solamente se han quedado ahí, también hay multinacionales que han ido saliendo, multinacionales importantes, más de 50 multinacionales, empresas que también tienen que ver con el consumo, digamos, microeconómico, o sea, H&M, por decirte un nombre, Zara, Nike, empresas McDonald's. claro, que afectan al diario vivir del ciudadano. Entonces, yo no creo que puedan durar esos 5 años, y si pudiesen, no sé, puede ser que tenga que ver con esta condición de autosuficiencia que pueda tener Rusia, pero Rusia, si uno ve el PIB de Rusia, es muy similar al de Italia, o sea, teniendo una vasta cantidad de terreno y población, no es una superpotencia, entonces no veo que sea capaz de poder autosustentarse como lo podría hacer China, por ejemplo. Bueno, hoy la hora avanza y vamos a tener que despedirnos de nuestros auditores, pero ¿alguna buena noticia que comunicarles después de tanta guerra y tanta tristeza por las vidas que matan antes de Que nos nacer? vemos el 26, nos vemos el sábado para celebrar la vida. ¡Qué mejor noticia! Ah, Para fantástico. defender la vida del que está por nacer. Bueno, invitamos a todos nuestros auditores que están por defender esta vida antes de nacer, que acompañen a Tania. Tania, ¿dónde es y a qué hora? Sábado 26 de marzo, 11 de la mañana en la Plaza Cívica. Vamos a hacer un pequeño acto. Si no nos dejan colgar nuestro lienzo, vamos a estar ahí igual mostrándolo y vamos a entregar información de las fundaciones y organizaciones que se dedican a la protección de la maternidad y el niño que está por nacer. La idea es mostrar, no solamente batallar, sino que proponer, y en eso vamos a estar. La idea es que podamos ir en familia. Globo celeste, pañuelo celeste. Si no tienes tu pañuelo celeste allá, lo puedes conseguir. Y la idea es que vayamos progresivamente también mostrándonos en la calle, porque somos muchos los que estamos por la defensa del que está por nacer, y ese es un derecho que esta nueva constitución no está garantizando, lamentablemente. Muy bien, muchas gracias, Tania. Yo desde Santiago no te puedo acompañar, pero de espíritu te acompaño con mucha fe. Marianela, ¿tienes algo más que contarle a nuestros auditores de la municipalidad? ¿Alguna cosa que se hablara? Uy, muchas cosas, pero la verdad que el tiempo es corto. Uno de los temas importantes que está ocurriendo en este momento en Valparaíso es la restricción vehicular, porque no hay movilización para los cerros, los choferes se están retirando antes por el peligro que hay hoy en día. Yo insisto, siempre he insistido que Valparaíso adolece de seguridad y por eso los conductores se retiran antes. Y por otro lado, tampoco hay falta de conductores para conducir movilización colectiva. Y yo creo que una de las cosas, a mi parecer, hay opiniones divididas. Yo creo que se debería hacer una restricción vehicular, pero de vehículos particulares, no de locomoción colectiva. Claro que sí. Es lo principal de esta semana, digamos, pero si quisieran saber más, podría estar una hora o más hablándole de más cosas. Bueno, yo tenía una buena noticia, esperaba decirles que había ganado el Wanderers, pero empató, lamentablemente, empató nuevamente. Así que bueno, pero hoy día... Por lo menos no perdió, que es importante. Pero hoy día que es 24, tenemos que hacer mucha fuerza, en un rato más juega Chile, así que tenemos que estar todos ahí haciendo barra, ¿ok? Y nos vemos el próximo jueves. Un agrado. Muy bien, nos vemos. Bueno, un gusto verte, Tania, Marianela, Enrique. Igualmente, Chao, un nos placer. vemos, hasta la próxima. Chao, muchas gracias por la invitación. Sí.